columna. Gracias, Doc. Con la mejor alumna, Sí. Cabeza, cuerpo y mente. Qué bien lo decís, Doc. ¿No? ¿Viste? Porque claro, la actividad física todos sabemos que hace muy, muy bien a todo el sistema cardiovascular. Al corazón, a las arterias, a las válvulas cardíacas, a las arterias coronarias, a las arterias del cerebro. Y si hace bien a las arterias del cerebro, hace bien al cerebro, etcétera, etcétera. Pero también es bueno saber lo siguiente, y esto es lo que quisiera centralizar. Todos sabemos que caminar hace bien. Cualquier médico te lo dice, cualquiera te lo dice, está bien. Y la gente tiene tendencia a pensar que hace bien al cuerpo, a todo, y visualiza el cuerpo y no la función mental. Y yo quiero traer a referencia la función mental y actividad física, es decir, actividad física y cerebro en cuanto a la función que tiene. Hace unas varias décadas atrás se creía que las células nerviosas, llamadas neuronas, no se reproducían. Es decir, que vos nacías con una cantidad de células nerviosas y después que a determinada edad ibas reduciendo tus células nerviosas y acorde se reducían, envejecías. Y tenías los problemas de los años. Pero hace aproximadamente 20 años hicieron un experimento muy simple con ratitas de laboratorio. ¿Viste las ratitas blancas de laboratorio que son todas iguales? Sí. ¿Por qué son todas iguales? ¿Por qué? Porque todas tienen la misma información genética. mira. En los bioterios se hacen reproducción de ratas para que las ratas sean biológicamente muy similares. Si no, no podés hacer experimentos. Porque vos harías un experimento con un montón de ratas y vos decís, bueno, estas ratas le dieron, pero son ratas distintas. Tienen que ser lo más parecida posible para que los científicos puedan sacar una conclusión. Por supuesto que no tiene ninguna importancia con lo que quiero decir, pero vino el caso de los bioterios. Sí, como dice Rolo, cortito suma. Pero lo cierto es que tomaron un lote de ratitas de laboratorio, así de bioterio, de laboratorio, y estudiaron sus cerebros con tomografías computadas, etcétera. Y después tomaron otro grupo de ratitas que también le hicieron ese estudio, pero antes de ese estudio, durante un tiempo, en la casa donde vivían las ratitas, en las cajas donde estaban, les pusieron las rueditas esas donde las ratitas se suben y empiezan a caminar. Y ¿qué hacen? Ejercicio. Mira. ¿Qué notaron? ¿Cómo es el ruido, Doc? Me niego a volver a hacerlo. Entonces, daba vueltas. Sí. Y cuando volvieron a estudiar el cerebro de estas ratitas, se vieron que una parte del cerebro, que se llama hipocampo y que tiene que ver con la memoria, aumentó de tamaño. Del mismo modo que si vos haces pesas con las manos, te aumenta el tamaño de los bíceps, de los brazos. Pero acá lo que aumentó es el tamaño de la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria. Y ahí apareció la noción del hecho de que las células nerviosas en algunas partes del cerebro sí se reproducen y pueden aparecer nuevas células nerviosas, y además que con la actividad física las células nerviosas se conectan más, hacen más sinapsis entre ellas, se hablan más, tiran más cables entre una neurona y otra, y eso es aumentar la comunicación entre una neurona y otra. Eso cambió la historia de la neurobiología. El hecho de la llamada, neurogénesis, es decir, que se pueden fabricar. Nosotros ahora, si estudiamos, si leemos, si nos preocupamos, si aprendés un idioma, si estudiás, lo que fuera, te aumenta la cantidad de neuronas. Mira. Del mismo modo que si haces actividad física, los músculos están más fuertes, bueno, vas a tener más neuronas y más neuronas conectadas. Eso cambió la realidad. ¿Por qué? Y descubrieron que se produce una sustancia que se llama BDNF, que se llama factor neurotrófico de crecimiento cerebral. Es decir, para decirlo simple, es un fertilizante cerebral. Mira. Entonces es algo que hace que haya más neuronas y más neuronas interconectadas. ¿Dónde está ese factor derivado del cerebro, ese factor neurotrófico derivado del cerebro? O lo vamos a llamar fertilizante cerebral, en el cerebro, pero también en el resto del cuerpo, en los tejidos que se llaman periféricos. Resulta que está demostrado que hacer actividad física, sobre todo a los adultos mayores, aumenta la cantidad de este factor neurotrófico o fertilizante cerebral, y como le pasaba hace 20 años a las ratitas, les aumenta el tamaño del hipocampo, que es el disco rígido que tiene que ver con la memoria. ¿Dónde está el hipocampo? Fácil. Tomás tus dos manos y te las pones con los dedos extendidos justo arriba de las orejas. Ahí están, donde vos ahora tenés los auriculares, justo ahí arriba, ahí atrás están
los lóbulos temporales, y dentro del lóbulo temporal, tanto derecho como izquierdo, hay una parte dentro que se llama hipocampo, y se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar. Nada más. Y se ve que los que hacen mucho ejercicio de memoria, el volumen del hipocampo aumenta. Hay un estudio en neurociencia muy renombrado, lo deben haber escuchado alguna vez, calculo que sí. Ser taxista en Londres es muy difícil, tenés que estudiar años. Claro. No se llega fácil, tenés que saber todas las direcciones, tenés que saber las calles. No cualquiera es taxista en Londres. E hicieron un estudio de neurociencia muy interesante a un grupo enorme de personas que aplicaban para ser taxistas. Y vieron como cuando se recibieron de taxistas en Londres y sabían las calles, dónde estaban las iglesias, dónde estaban todos los lugares donde los turistas querían ir, le pasó lo mismo que a las ratitas. Se les agrandó el hipocampo. Entonces, ¿cómo termina esto? Que no solamente aumenta el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, sino, y ahora nos tocamos con el dedo índice de cada mano con el que señala, arriba de las cejas, ahí atrás está lo que se llama el lóbulo, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que piensa. La que piensa, la que tiene capacidad ejecutiva, la que formula ideas, abstracciones, la que es racional, pensante, intelectiva, decisoria, que toma decisiones. Bueno, eso también aumentan las conexiones entre las neuronas con la actividad física. Con lo cual, y se ha demostrado también, como tercero, y con esto termino, que un grupo de adultos mayores que empiezan a caminar regularmente, todos los días o día por medio, entre 30 y 40 minutos, al año hacen estudios cerebrales y aumenta el tamaño del hipocampo, como le pasa a los taxistas ingleses y a las ratitas con la ruedita del... Hacelo vos ahora. Exacto, exactamente. ¿Cuál es el cierre de la columna? ¿Cuál es? Caminar es un fertilizante cerebral. Mirá qué bueno. Qué bueno, Doc. El Doc hablaba de hipocampo, tengo un amigo que le pusimos hipocampo.